Hay un instante, casi imperceptible, en que el mundo parece detenerse. Tal vez sea a mitad de la noche, cuando el reloj pierde sentido y el cuerpo exhausto reposa, pero la mente aún corre. O tal vez suceda a mitad de las mañanas de prisa, cuando el alma, cansada de perseguir, siente el eco de una pregunta antigua. ¿Por qué todo lo que busco se aleja cuanto más intento alcanzarlo? Vivimos en una era de empujones. Empujamos puertas que se abren jalando, corazones que solo quieren reposo, destinos que piden calma. El ser humano moderno cree que la fortuna se conquista a la fuerza, como si el universo fuera una muralla a ser escalada. Pero hay algo más antiguo que el ruido de las ciudades y más sabio que cualquier manual de éxito: la respiración del Tao. Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. Él comprendió que el mundo se mueve por leyes invisibles, que el río no avanza empujando, sino cediendo, que el viento no fuerza, apenas insinúa, que todo lo que es realmente próspero nace del movimiento inverso, lo que se retrae, lo que descansa, lo que se rinde. Lo que el hombre llama debilidad es, a los ojos del Tao, la semilla de la fuerza. ¿Puedes sentir eso? Hay momentos en que todo parece caminar hacia atrás, negocios que se detienen, planes que se derrumban, amores que se deshacen. Y sin embargo, lo que se deshace tal vez no esté muriendo, sino apenas regresando al origen, preparando un nuevo florecimiento. Esa es la ley invisible del movimiento inverso, aquella que desbloquea la fortuna porque devuelve al mundo su ritmo natural. Las tradiciones más antiguas decían que el universo respira en dos gestos: expansión y recogimiento, inhalación y exhalación, dar y recibir. Pero el hombre moderno se olvidó de exhalar. Vive conteniendo el aire de la ambición, de la prisa, de la necesidad de control. Y el resultado es sofocación espiritual, emocional e incluso material. En templos olvidados por la niebla, entre bambúes que susurran historias, Guo Pu escuchó el lenguaje de lo inverso. Él decía: quien solo sabe avanzar, nunca llega. Quien solo busca, olvida atraer. Quien solo quiere luz, jamás comprenderá el oro que la oscuridad refina. Estas palabras, suaves y ancestrales, resuenan ahora para ti, porque tal vez tu vida ha intentado de todas formas el camino directo, y aún así la fortuna continúa distante. Tal vez el universo solo esté pidiendo lo opuesto: que dejes de correr y comiences a escuchar, que en vez de empujar, respires, que en vez de luchar, confíes. La fortuna no es un premio, es una consecuencia natural de quien se alinea con el flujo. Y el flujo del Tao no corre en línea recta. Se curva, retrocede, desciende, se dobla sobre sí mismo. Es en esa curva invisible donde habita el secreto de la abundancia. Observa la naturaleza. El bambú se inclina para no quebrarse. El río rodea la roca en vez de enfrentarla. El viento cambia de dirección para no perder el soplo. El movimiento inverso es la danza de la vida. Todo lo que resiste pierde el ritmo. Todo lo que se curva permanece. Pero el hombre, embriagado por la prisa, cree que cuanto más esfuerzo pone, más cerca del éxito estará.
Y es ahí donde el destino sonríe, silencioso, e invierte el curso de las cosas. Porque hay una ley secreta que los antiguos conocían. Mientras más empujas el río, más se aleja de ti. El universo ama los vacíos, ama las pausas, ama los intervalos donde el ser humano se calla y el alma finalmente habla. Y es en ese instante, cuando dejas de perseguir, que la fortuna, como una brisa tímida, se aproxima. Guo Pu solía decir que la prosperidad es como el agua. Si intentas sostenerla con fuerza, se escapa entre los dedos. Pero si abres la palma y la ofreces al cielo, reposa suavemente en tus manos. Él caminaba entre las aldeas y veía hombres exhaustos intentando controlar todo: el trabajo, los afectos, el destino. Y con serenidad repetía: la fortuna nace en el punto exacto donde el esfuerzo se rinde. Hay una belleza en esa rendición. No es desistir, es confiar. No es retroceder, es alinearse. No es dejar de actuar, es actuar en el momento correcto, sin violentar el tiempo. Tal vez sea eso lo que tu alma esté pidiendo: un regreso al ritmo natural de la existencia, aquel que no mide el valor por la velocidad, sino por la armonía. Guo Pu creía que la fortuna no se atrae con amuletos, sino con coherencia. Cuando el corazón, la mente y la respiración se mueven al mismo compás, el universo se abre. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. El silencio contiene más poder que 1000 decisiones apresuradas. La pausa no es pérdida, es el intervalo que prepara el sonido. Y es en ese silencio que el Tao susurra: apresurar lo que está maduro es arruinar el fruto. El hombre que comprende el movimiento inverso entiende que cada retroceso es una invitación a la maduración. Así como la semilla necesita enterrarse antes de florecer, la vida también exige un tiempo de recogimiento antes de expandirse. Y es exactamente en ese recogerse que la fortuna comienza a germinar. Pero el mundo moderno se olvidó de esto. Ahora los templos son las oficinas y los mantras las notificaciones. El ser humano cambió el silencio por la prisa y, al hacerlo, cambió el oro de la serenidad por la plata ruidosa de la ansiedad. Pero dentro de ti todavía hay una chispa del antiguo ritmo, el compás invisible del Tao. Es Él quien te trajo hasta estas palabras, porque en algún nivel de tu alma sabes, hay una ley invisible llamándote a lo inverso. Una fuerza silenciosa que pide: no empujes, vuelve al centro. Este es el primer paso de la verdadera prosperidad: desaprender el control, desacelerar la mente, escuchar al cuerpo. Guo Pu decía que la prisa es el ruido del alma que perdió la dirección. Y cuando el hombre reencuentra el silencio, reencuentra también la dirección de la fortuna. El viento del oriente sopla sin prisa. No tiene destino, solo camino. Y es eso lo que el movimiento inverso enseña: que el secreto no está en llegar, sino en fluir. Por eso, antes de buscar fórmulas y rituales, permítete sentir. Siéntate por un momento. Cierra los ojos. Respira. Imagina el río del tiempo pasando por ti. No lo persigas,
solo obsérvalo seguir. Ese es el inicio del despertar, el instante en que dejas de luchar con el río y comienzas a navegar con él. Guo Pu, al nacer el día, decía a los discípulos: la fortuna se oculta detrás del gesto que temes hacer, el gesto de soltar. Y tal vez sea por eso que el universo te trajo hasta aquí, para aprender el arte de soltar. Soltar el miedo, el control, las expectativas, el deseo de resultados inmediatos. Soltar es la primera llave de la abundancia, pues solo las manos vacías pueden recibir. El hombre que entiende esto comienza a vivir al revés. Habla menos, escucha más. Busca menos, encuentra más. Empuja menos, recibe más. Ese es el misterio que Guo Pu llamó la ley invisible del movimiento inverso. Hoy comienza a serte revelada. Pero antes de que prosigamos a la enseñanza del maestro, permite que estas palabras penetren como un perfume leve, como brisa entre los bambúes. No hay nada que entender, solo sentir. La fortuna al final no se explica, se reconoce. Y si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao. O si algo en ti despertó, di: yo elijo la calma. Ahora que la semilla del silencio fue plantada, el próximo paso es escuchar la voz de quien aprendió a oír lo invisible. La niebla de la madrugada descendía de las montañas como un velo de seda. El viento tocaba las hojas de bambú y en ellas el sonido del mundo parecía respirar. Fue en ese instante que Guo Pu abrió los ojos. El rocío aún reposaba sobre las piedras y el primer rayo de sol hacía brillar el lago que dormía a los pies del valle. Él no se apresuraba a levantarse, observaba. Todo a su alrededor estaba en movimiento, pero ningún movimiento parecía forzado. El río seguía el curso que la tierra le ofrecía. Las aves, sin planes, apenas seguían el viento. Hasta las piedras, inmóviles, parecían saber que reposar también es un tipo de acción. Guo Pu decía que el universo no habla con palabras, sino con ritmos. Quien aprende a escuchar el ritmo del mundo, descubre el sentido oculto de las cosas. Era así como él vivía, escuchando lo invisible. En la aldea distante, pocos sabían quién era él. Para unos, un sabio recluso. Para otros, un viejo excéntrico que pasaba horas observando el humo de las lámparas. Pero aquellos que lo encontraban volvían transformados, no por oírlo enseñar, sino por verse reflejados en el silencio que él ofrecía. Guo Pu creía que el verdadero maestro no es aquel que trae respuestas, sino aquel que despierta preguntas dormidas. Cierta vez, un joven lo buscó en busca de fortuna. Traía en los ojos la impaciencia de los tiempos modernos. «Maestro», dijo el muchacho, «he trabajado sin descanso, pero la riqueza parece escapárseme. ¿Qué debo hacer para atraerla?» Guo Pu permaneció en silencio por un largo tiempo. Después apuntó hacia el río. «Mira», dijo con serenidad, «el río no corre detrás del mar, y aún así llega hasta él». El joven quedó confundido. «Pero, maestro, el río se mueve, no está parado». «Sí», respondió Guo Pu, «pero observa de dónde viene su movimiento. Él no se empuja a sí mismo.
Él apenas se deja conducir por la gravedad, por la fuerza que ya existe. El discípulo permaneció en silencio, intentando comprender. Guo Pu entonces añadió: la ley invisible de la fortuna es la misma. Cuando te esfuerzas demasiado, bloqueas el flujo que naturalmente te conduciría al destino. El discípulo permaneció en silencio, intentando comprender. Guo Pu entonces añadió: la ley invisible de la fortuna es la misma. Cuando te esfuerzas demasiado, bloqueas el flujo que naturalmente te conduciría al destino. Cuanta más fuerza impones, más pesado se vuelve el camino. El joven bajó la cabeza, sintiendo el peso de su propio cansancio. «¿Entonces, debo detenerme?», preguntó. Guo Pu sonrió. «No, debes aprender a moverte sin forzar». Esa era la esencia de la enseñanza. El verdadero movimiento nace del centro inmóvil. La quietud no es ausencia de acción, sino el eje de donde todas las acciones correctas emergen. Por eso, Guo Pu no enseñaba prisa ni pereza, enseñaba ritmo. En los pergaminos que dejó había una frase repetida decenas de veces: lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo. Esas palabras eran más que una metáfora, eran un mapa. El maestro observaba el paso de las estaciones y veía en ellas la sabiduría del Tao. En el invierno, todo se recoge. En el otoño, todo se suelta. En la primavera, todo despierta. En el verano, todo florece. Cada estación es un gesto de la misma respiración universal. Quien intenta florecer en invierno o reposar en verano vive en desacuerdo con su propio destino. Y lo mismo se aplica a la vida. Hay momentos de acción y momentos de pausa, momentos de cosechar y momentos de entregar. Quien comprende el flujo deja de luchar con el tiempo. Y es en ese instante que la fortuna comienza a aproximarse, no como premio, sino como consecuencia natural de una vida en armonía. Guo Pu decía que el Feng Shui no es decoración, es lectura energética de la vida. El arreglo de los objetos es apenas un reflejo del arreglo del alma. Una casa desalineada revela un corazón desalineado, decía él, y completaba: antes de mover los muebles, mueve la mirada. Antes de limpiar la casa, limpia la mente. Él creía que la fortuna no era algo externo, sino una vibración interna que se refleja en el ambiente. Así como el viento carga el perfume de las flores, el espíritu en armonía carga el perfume de la prosperidad. Cierta mañana, un comerciante vino a buscarlo. Estaba endeudado y ansioso. «Maestro, ya he hecho de todo. Trabajo el doble, rezo, enciendo inciensos, pero la fortuna no viene». Guo Pu pidió que respirara profundo y observara la llama de la vela delante del altar. «Dime», preguntó, ¿el fuego crece cuando lo soplas? El hombre respondió: «Depende. A veces crece, a veces se apaga». Guo Pu sonrió. «Exacto. El viento en exceso destruye la llama. El viento suave la alimenta. La prosperidad es igual». Y añadió: «El soplo que debe mover tu vida es el de la intención suave, no el de la ansiedad». El hombre entendió. Durante meses practicó lo que el maestro llamaba el silencio del bambú. Actuar solo cuando la acción nace del centro sereno, no de la prisa o del miedo.
Y poco a poco, lo que era escasez se transformó en flujo. Negocios se abrieron, clientes regresaron, el hogar se volvió ligero. Él descubrió, sin palabras, que el movimiento inverso era lo que lo aproximaba a la abundancia. Guo Pu era conocido por caminar entre las aldeas sin cargar nada, ni oro, ni títulos, ni equipajes, apenas una flauta de bambú. Cuando alguien le preguntaba el por qué, él respondía: porque el viento necesita espacio para atravesar. Y tal vez esa sea la imagen más pura del Feng Shui espiritual. No el reacomodo de objetos, sino el vaciarse del exceso. Así como el viento necesita espacio para cantar, la fortuna necesita espacio para entrar. El maestro explicaba que el Tao no recompensa a quien acumula, sino a quien circula. Todo lo que se retiene se pudre, decía él, pero lo que fluye renace en cada instante. Por eso sus enseñanzas eran simples, casi paradójicas. Dar es el primer gesto de recibir. Parar es el primer paso del camino. Retroceder es el inicio de la ascensión. Soltar es el inicio de la conquista. Esas ideas desconcertaban a la mente racional, pero en el corazón algo se movía, un recuerdo antiguo, un saber intuitivo de que el universo es redondo y que todo lo que se entrega regresa multiplicado. Guo Pu describía el Feng Shui como un espejo del cosmos. Cada casa, decía él, es una miniatura del universo. Los ríos son los caminos de la energía, las montañas, las decisiones firmes, el viento, el soplo del destino. Cuando el hombre se mueve en desacuerdo con esos flujos, pierde vitalidad. Pero cuando comprende el movimiento inverso, la pausa, el recogimiento, el tiempo de espera, el universo entero comienza a cooperar. Y él concluyó con una máxima que quedó grabada en las mentes de sus discípulos: la fortuna no se crea, se revela. Se revela cuando el hombre deja de obstruirla con prisa, miedo y resistencia. Se revela cuando el hogar respira. Se revela cuando la mente descansa en el presente. Guo Pu enseñaba el poder de un gesto, abrir la ventana al amanecer. Cuando la luz entra, el chi se mueve, decía. Y cuando el chi se mueve, la vida se reorganiza. Para él, cada detalle físico poseía una traducción espiritual. El viento que atraviesa la casa es el mismo que atraviesa el corazón. La luz que ilumina la habitación es la misma que despierta la conciencia. El silencio entre un sonido y otro es el mismo silencio entre un pensamiento y el próximo, y es allí donde el Tao habita. Así el maestro caminaba, enseñando lo invisible con gestos visibles, uniendo cielo y tierra en un mismo movimiento. Y cuando le preguntaban qué era, al final, la fortuna, él respondía: fortuna es respirar en paz. El resto es consecuencia. En esta segunda parte, el viento ancestral ya comenzó a soplar dentro de ti. El llamado ahora es a mirar lo invisible con otros ojos, pues quien ve con prisa no ve, pero quien ve con calma vislumbra el destino. En breve, el maestro revelará las 5 llaves espirituales del movimiento inverso, los principios secretos que transforman el esfuerzo en flujo y el miedo en prosperidad.
La enseñanza está a punto de abrirse como una flor al amanecer. El silencio aún pairaba sobre el valle cuando Guo Pu dibujó en el suelo, con una rama seca, el símbolo del infinito. Era una línea que se curvaba sobre sí misma, suave, continua, sin principio ni fin. Este es el verdadero movimiento del Tao, dijo él. Lo que va, regresa. Lo que se eleva, desciende. Lo que da, recibe. Los discípulos se aproximaron, atentos. El maestro prosiguió. La mente humana se perdió en la idea de la línea recta. Cree que la vida es una carrera, una secuencia de metas. Pero el universo no se mueve en línea, gira, serpentea, retorna. Y quien desea comprender la fortuna necesita primero comprender ese giro sagrado. Fue entonces que él reveló el secreto que transformaría sus enseñanzas en camino vivo. Las 5 llaves del movimiento inverso que abren las puertas invisibles de la abundancia y del equilibrio. 1. La pausa del río. Pausar es escuchar. Guo Pu condujo a los discípulos hasta el arroyo que atravesaba el valle. El agua corría límpida, pero había un punto en que el flujo parecía detenerse, formando un pequeño espejo inmóvil. Allí, el maestro se arrodilló. «Observen», dijo, «este río no se detuvo, apenas desaceleró. La pausa es el secreto de la escucha». Mientras la corriente suave se movía en silencio, él continuó. El hombre moderno confunde pausa con pérdida, pero el río enseña lo contrario. Solo quien pausa puede reflejar. Cuando el flujo es muy rápido, la superficie se enturbia. Así es la mente. Él sumergió la mano en el agua. La fortuna no se manifiesta en el ruido de la prisa. Florece en el intervalo entre un gesto y otro, en el espacio entre 2 respiraciones. Y concluyó, quien pausa, escucha lo invisible. Cuando te permites parar, el universo encuentra tiempo para hablar. 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Más tarde, el maestro caminó entre las colinas cubiertas de bambúes. El viento sopló fuerte y las varas se inclinaron casi hasta el suelo, sin quebrarse. Guo Pu sonrió. Este es el retrato de la verdadera fuerza. Los discípulos observaron. Ningún bambú resistía, ninguno se partía. Todos apenas seguían el movimiento del viento. El hombre rígido se quiebra, dijo el maestro, pero el que sabe ceder permanece. Él arrancó una pequeña rama y se la entregó al más joven del grupo. «Dóblala», pidió. El discípulo lo hizo y la rama volvió a su forma original. «Ahora quiébrala». Y el joven percibió que solo lo lograría si aplicaba fuerza extrema. «¿Ves?», dijo el maestro. «La flexibilidad protege. La fuerza verdadera es como el bambú, nace de la adaptación. Aquel que insiste en controlar todo vive en tensión, y lo que vive en tensión cierra el camino del chi. Pero quien aprende a curvarse sin ceder el corazón, ese se vuelve invencible». Guo Pu elevó la mirada al cielo y murmuró, «Nada necesita ser empujado. Todo lo que es natural encuentra su lugar». 3. El reflejo del lago. La mente en calma refleja el cielo. Al caer la tarde, el grupo llegó al lago que reposaba entre las montañas.
La superficie era un espejo y el atardecer peñía el agua de dorado. Guo Pu habló bajito, casi como quien reza. La mente humana es como este lago. Cuando está agitada, deforma el reflejo del cielo. Cuando está serena, lo revela. Él tomó una pequeña piedra y la lanzó. Ondas se esparcieron, distorsionando el reflejo del horizonte. Así son las preocupaciones, explicó. Cada pensamiento ansioso crea ondas que impiden la visión de la verdad. Los discípulos se quedaron en silencio. La fortuna, dijo Guo Pu, es el reflejo de la mente. Si el lago está en calma, el cielo se refleja. Si está turbio, nada se manifiesta. Y completó: toda respuesta nace en el silencio. Por eso, antes de pedir al universo, cálmate. Antes de actuar, escucha el lago interior. Es en él que la prosperidad se revela. 4. El viento invisible. Moverse sin forzar. En el cuarto día de enseñanzas, Guo Pu llevó a sus discípulos a un claro donde el viento soplaba incesante. ¿Pueden ver el viento?, preguntó. Ellos negaron. Y, sin embargo, sienten su presencia. Él mueve todo y nada lo mueve. Ese es el secreto de la acción sin esfuerzo. El maestro elevó los brazos y dejó que el viento atravesara sus mangas. Cuando el hombre actúa en sintonía con el Tao, se vuelve como el viento, invisible, pero transformador. Él no empuja, insinúa, no disputa, atraviesa, no conquista, permea. Y mirando a los discípulos añadió: moverse sin forzar es el gesto de los sabios. Todo lo que es forzado se vuelve pesado, pero cuando el corazón está alineado, el gesto más leve provoca los mayores cambios. 5. La montaña interior. La calma es centro y poder. En el último día, Guo Pu subió solo a lo alto de la montaña. Los discípulos los siguieron en silencio. El viento era frío, el horizonte inmenso. Él cerró los ojos y respiró profundamente. La montaña no se apresura, dijo. Ella sostiene el cielo, pero permanece inmóvil. Después apuntó hacia el corazón. Dentro de cada ser humano hay una montaña. Es el lugar donde el ruido del mundo no llega. Aquel que aprende a reposar allí nunca es sacudido por la tormenta. El discípulo más viejo preguntó: Maestro, ¿cómo encontrar esa montaña? Guo Pu respondió: silenciando el deseo. Cuando la mente se aquieta, el camino se revela. Él entonces trazó un círculo en el aire y dijo: la fortuna se asienta sobre el mismo suelo de la calma. Quien domina la prisa, domina el destino. Y así concluyó: la montaña interior no es aislamiento, es presencia profunda. Es el centro de donde parte toda abundancia verdadera. El grupo permaneció en silencio por largos minutos. El viento tocaba los rostros, el río murmuraba a lo lejos, y una sensación de paz los envolvía. Guo Pu recogió la rama con la que había dibujado y dijo: las 5 llaves fueron entregadas. Ahora el resto es práctica. Él sonrió y su voz se disolvió en el viento como un canto antiguo. No busques abrir puertas, conviértete en la propia abertura.
Los discípulos entendieron que la verdadera fortuna no está en acumular, sino en fluir. Y cada uno descendió de la montaña llevando en silencio las 5 llaves, la pausa del río, la fuerza del bambú, el reflejo del lago, el viento invisible y la montaña interior. Esas llaves no pertenecen a un tiempo ni a una cultura, pertenecen al ritmo eterno de la vida. Y aquel que las practica deja de luchar con el destino y pasa a danzar con él. Guo Pu decía que el universo no premia a quien se esfuerza, sino a quien se alinea. Y la fortuna, cuando encuentra un corazón tranquilo, siempre se aproxima, no como milagro, sino como respuesta. Si estas llaves abrieron algo en ti, comparte este mensaje para que otros encuentren el camino de la calma. O escribe: yo dejo que el flujo me guíe, porque a partir de aquí, lo que era palabra se volverá práctica. El ritual te aguarda y con él la travesía. Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya te eligió. Ahora, lo que era palabra se volverá práctica. La noche reposaba sobre el valle cuando Guo Pu encendió una lámpara delante del altar de piedra. El fuego titilaba como un corazón despierto. Uno a uno, sus discípulos se aproximaron. Ninguno de ellos hablaba. El sonido del viento era el único maestro. Guo Pu había enseñado durante días sobre el movimiento inverso, pero ahora la enseñanza no sería hablada, sería vivida. El ritual que él revelaría no era un hechizo, sino un recuerdo, un regreso al ritmo de la naturaleza. Él se levantó, tomó en sus manos un cuenco de barro con agua del río y dijo: esta agua no es sagrada por ser pura, sino por saber fluir. Ella no discute el camino, apenas lo sigue. Que este ritual nos devuelva esa sabiduría. Los discípulos lo rodearon en círculo, y el maestro comenzó a trazar en el aire el símbolo del infinito, el mismo que había dibujado en la tierra. A cada movimiento, el aire parecía moverse junto, como si el gesto del hombre y el soplo del universo fueran uno solo. Guo Pu entonces habló: hoy atravesaremos el portal invisible entre el esfuerzo y el flujo. Este es el rito de la inversión, el regreso al ritmo que crea la fortuna. Colocó el cuenco en el centro y pidió que cada discípulo trajera un puñado de sal. La sal, decía él, representa la esencia de la tierra, lo que purifica, lo que preserva, lo que recuerda el sabor del ser. Mezclen la sal con el agua, orientó, así como la tierra y el río se unen para crear vida. El agua se movió, girando lentamente. La luz de la lámpara reflejaba pequeñas constelaciones en la superficie líquida. Guo Pu prosiguió: antes de pedir al universo, necesitamos desaprender a pedir. Antes de intentar atraer, necesitamos aprender a soltar. Este es el primer paso de la travesía. Él sumergió las manos en el cuenco y las elevó, dejando que el agua escurriera entre los dedos. Así debe ser el gesto de quien confía, abierto, sin miedo a perder. Enseguida miró hacia el oriente, donde el cielo ya anunciaba el primer trazo de aurora. Aquel que desea fortuna debe primero reconciliarse con el tiempo. No con el tiempo del reloj, sino con el tiempo de la tierra.
Entonces invitó a cada discípulo a arrodillarse delante del cuenco y tocar el agua con la punta de los dedos. Toquen no para tomar, sino para sentir, dijo. Y al hacerlo, repitan conmigo: yo me rindo al flujo que me crea. El sonido de las voces fue suave, casi inaudible, pero en la quietud, cada palabra parecía expandirse en el espacio, disolviendo antiguas resistencias. Guo Pu caminó alrededor del círculo. En sus manos una pluma de garza. Con ella mojó el agua y la esparció sobre cada uno de los discípulos, como si el viento bendijera la carne. Que el movimiento inverso sople dentro de ustedes. Que aprendan a avanzar volviendo al centro, a conquistar soltando, a prosperar confiando. Entonces recogió un puñado de sal y lo lanzó al fuego de la lámpara. Las llamas adquirieron un tono azul y una fragancia mineral llenó el aire. Observen, dijo el maestro, así como la sal transforma el fuego, el entendimiento transforma la vida. La fortuna no es atraída por rituales externos, sino por gestos internos de armonía. Él pidió que todos se levantaran. Ahora caminen conmigo, ordenó. Salieron del templo y siguieron por el sendero hasta el río. El cielo clareaba y el mundo parecía nacer otra vez. Este es el momento de la travesía, anunció. El puente entre lo antiguo y lo nuevo. Guo Pu entró descalzo en el agua poco profunda. El frío era intenso, pero había dulzura en aquel contacto. Él se volteó hacia el grupo y dijo: cada uno dará 3 pasos. En el primero dejará el miedo. En el segundo dejará el control. En el tercero recibirá la fluidez. Uno a uno los discípulos avanzaron. El sonido de los pasos en el agua se mezclaba con el murmullo del río. Al llegar al tercer paso, Guo Pu pidió que cerraran los ojos. Sientan el peso que se deshace. El agua que toca sus pies es el mismo Tao que mueve los vientos y las estrellas. Él no conoce el esfuerzo, solo el flujo. Algunos comenzaron a llorar, otros sonrieron en silencio. La vida en aquel instante parecía reorganizarse en cada uno. Guo Pu elevó la voz. El movimiento inverso es el corazón del Feng Shui. Así como el agua busca el nivel más bajo, el sabio busca la humildad. Es allí donde la fortuna reposa. Entonces, con el agua aún en sus pies, explicó la última parte del ritual. Cuando vuelvan a casa, abran todas las ventanas antes del amanecer. Dejen que el viento atraviese cada habitación, incluso la más olvidada. Mientras tanto, caminan lentamente, repitiendo: yo dejo entrar lo nuevo. Él explicó que el viento es el mensajero del Tao, invisible, pero irresistible. Si la casa es el cuerpo, el viento es el soplo del alma. Dejar que el aire circule es lo mismo que permitir que el destino respire. Por último, Guo Pu pidió que, al término del ritual, cada discípulo encendiera una vela y la colocara delante de un espejo. La llama simboliza la intención, el reflejo, la conciencia. Cuando la luz y el reflejo se unen, nace la claridad, y la claridad es la morada de la prosperidad. El maestro miró hacia el horizonte y dijo: no hay fortuna más grande que el reencuentro con el propio ritmo. El sol subía lentamente, las sombras se recogían y el valle parecía brillar.
Los discípulos comprendieron que el ritual no era una ceremonia aislada, sino un modo de vivir. Purificar el espacio, respirar con calma, actuar sin forzar. Yi Guopu concluyó: cuando la casa se armoniza, el cuerpo florece. Cuando el cuerpo se calma, el destino se abre. El viento sopló una vez más, trayendo el perfume de las flores del campo. El maestro entonces sumergió la flauta de bambú en el agua, tocó una nota única, suave, y dijo: el ritual terminó. La travesía comenzó. Por algunos instantes nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, no por ausencia de movimiento, sino por total armonía. El sonido de la flauta se mezcló con el canto de los pájaros, y el amanecer se hizo completo. Cada discípulo, al regresar a casa, llevaba consigo no un recuerdo, sino un nuevo ritmo. El mismo ritmo que tú ahora comienzas a sentir, la respiración del universo dentro de tu propio pecho. Porque la ley invisible del movimiento inverso no es una teoría, es un modo de existir. Y la fortuna, cuando encuentra esa frecuencia, se vuelve inevitable. El amanecer se abrió sobre el valle con una luz suave, dorada, como si el propio cielo respirara más despacio. La bruma danzaba entre los bambúes y el río, ahora pleno, devolvía al sol el reflejo del mundo. Guopu caminaba solo. Sus pasos no dejaban marcas profundas, tocaban la tierra como quien pide permiso. La noche anterior había sido el ápice de la enseñanza. Pero el maestro sabía que el verdadero aprendizaje no termina cuando el ritual acaba, comienza en el instante en que el discípulo regresa a la vida común. Es en lo cotidiano, decía él, que el Tao revela su paciencia. Es en las horas simples, encender una vela, lavar las manos, respirar, que el movimiento inverso se manifiesta. Guopu recogió un puñado de tierra y lo dejó caer entre los dedos. Así es el tiempo, murmuró. Nada se pierde cuando se permite caer. Todo lo que toca el suelo vuelve a florecer. La naturaleza alrededor parecía confirmar sus palabras. El viento susurraba entre las hojas. Y cada soplo cargaba el recuerdo de lo que fue dicho en las montañas. La fortuna no es lo que llega de fuera, sino lo que despierta por dentro. Él miró hacia el horizonte y, como quien conversa con el propio cielo, dijo: el viento se llevó el peso y devolvió sabiduría. El agua sigue y lo que fluye con ella nunca se quiebra. Esas eran las dos frases que sellaban sus enseñanzas. Cada una de ellas contenía un universo. La primera recordaba que todo lo que el hombre pierde es lo que el viento necesita llevarse para que lo nuevo encuentre espacio. La segunda recordaba que resistir es inútil. Lo que acompaña el flujo jamás se rompe. Los discípulos lo encontraron sentado sobre una roca, en silencio. Se aproximaron despacio, respetando el espacio invisible que lo rodeaba. Guopu abrió los ojos y sonrió. No hay más que enseñar, dijo. El Tao no cabe en palabras. Uno de ellos preguntó: Maestro, ¿y cómo sabremos si estamos en armonía? Guopu respondió con serenidad: cuando el sonido del mundo deje de perturbarte y el silencio te parezca familiar, sabrás. Y cuando lo que antes te irritaba pase por ti como el viento por las hojas,
Entonces estarás en el centro. Él se levantó y apuntó hacia el río. El río no teme a los obstáculos, solo los rodea. El hombre sabio no evita los desafíos, solo no lucha contra ellos. Y completó: fluir es comprender que cada obstáculo es solo una curva del camino y que el camino nunca dejó de seguir adelante. El grupo caminó con él hasta la cima de la colina. Desde allí, el mundo se extendía como un mapa vivo de Feng Shui. Las montañas eran las columnas de la estabilidad, los ríos las venas de la prosperidad, las aldeas el corazón de la vida. Guo Pu miró el escenario con ternura y dijo: toda casa es un cuerpo y todo cuerpo es una casa. Cuando la mente se equilibra, el hogar respira. Cuando el hogar se purifica, la mente se calma. Y cuando ambos se armonizan, la fortuna encuentra reposo. Él entonces hizo un gesto circular con las manos, como quien recoge el aire alrededor. Esta es la rueda del movimiento inverso, explicó. Todo lo que se suelta, regresa. Todo lo que se entrega, permanece. Todo lo que se curva, florece. Los discípulos permanecieron inmóviles, sintiendo el peso y la ligereza de esas palabras. La brisa matutina parecía soplar desde dentro de ellos. Guo Pu miró a cada uno y con voz mansa declaró: el secreto de la fortuna es el mismo secreto de la paz, no forzar lo que ya está en camino. Y al decir eso, se agachó para dibujar en la tierra el mismo símbolo que había trazado tantas veces: el infinito. El ciclo estaba completo. Pero antes de partir, el maestro dejó su último mensaje, el eco más puro de toda una vida de sabiduría. La calma es el mayor poder que un hombre puede poseer. La prisa pertenece a aquellos que aún no han confiado en el ritmo del universo. Él cerró los ojos y dejó que el viento tocara su rostro. No había despedida, solo continuidad. Porque el Tao nunca termina, solo cambia de forma. El sonido distante de su flauta de bambú sonó una última vez. Era una melodía simple, casi silenciosa, hecha más de pausas que de notas. Los discípulos comprendieron que aquella música era la verdadera enseñanza. Una secuencia de vacíos, una invitación a la quietud. Y así el maestro desapareció entre la niebla, como si el propio aire lo absorbiera. Pero su presencia permaneció en el soplo de los árboles, en la fluidez de los ríos y en las casas que aprendieron a respirar. El movimiento inverso se había vuelto vida. Aquel que aprende a moverse al contrario del miedo encuentra el camino natural de la abundancia. Aquel que se permite parar descubre que el tiempo no es enemigo, es espejo. Y aquel que confía en lo invisible camina sobre el viento. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe: yo sigo en armonía. O, si el silencio habló contigo, di: la calma es mi fuerza. Y si algo floreció en ti, escribe: yo escucho lo invisible. Porque la verdadera fortuna no se mide en oro, sino en serenidad. El equilibrio es la herencia del Tao, y la prosperidad es apenas el perfume que exhala un corazón en paz.
Y mientras el sol nacía sobre las colinas, Guo Pu, invisible pero presente, parecía susurrar al viento. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.